Buenas a todos. Vamos a hacer ya la decimoctava parte de este recopilatorio sobre las funciones de los celadores y otro personal estatutario. Lo buscamos aquí en la portada del blog, a la derecha, donde están todos los enlaces a los recopilatorios. Aquí está. Abrimos. Lo primero, como siempre, retiramos la public y abrimos las primeras páginas que nos servirán de ayuda. Esta de celadores.org, funciones y tipos de celadores, que es la que más consultamos, y también la de las funciones de todas las categorías y de la clasificación del personal estatutario. Antes de empezar el test, ya lo buscamos aquí, es el número 18, la parte 18, el test de celadores número 132, recopilatorio funciones de los celadores y otro personal estatutario, número 18, que corresponde a, que incluye las preguntas 426 a 450. Bueno, empezamos con la 426. Se produce la llegada a urgencias de un enfermo con fractura de rodilla. ¿Cuál sería la actuación correcta del celador? A. Le proporciona un par de muletas. B. Pedirá ayuda a otro compañero. C. Lo colocará en una silla de ruedas con soporte adecuado para inmovilizar la pierna afectada. Y D. Le ayudará ofreciéndole sus hombros para que se apoye. Bueno, esto casi es un poco de lógica, ¿no? Es la C. Lo colocará en una silla de ruedas con soporte adecuado para inmovilizar la pierna afectada. Pero fijaros que esta pregunta, si tuviera otra respuesta, bueno, me explico. Esta pregunta ha caído varias veces, la voy a copiar y la voy a buscar en el buscador para que aparezca donde ha aparecido. Bueno, aquí está en el test de celadores 932, número 118, que es el que estamos haciendo, y esta es en el examen de la OPE del SACIL, del 3 del 12 del 2006. Y aquí apareció en concreto, a ver si la encuentro, la pregunta 29, que dice: ¿qué debe hacer el celador de urgencias de un hospital cuando recibe a un enfermo que padece una fractura de rodilla? A. Colocarlo cuidadosamente en una silla de ruedas. B. Proporcionarle un par de muletas para que entre caminando apoyado en ellas. C. Colocarlo en una silla de ruedas que disponga de un soporte adecuado para inmovilizar la pierna afectada. Y D. Nada de lo anteriormente expuesto. Fijaros que en el test este que estamos viendo la correcta era la C, pero aquí es la A, colocarlo cuidadosamente en una silla de ruedas. ¿Por qué? Porque la opción de colocarlo en una silla de ruedas con un soporte para la inmovilización ya es una decisión que corresponde tomarla al personal sanitario, que nos diga sentarlo en esta silla de ruedas. El celador lo colocaría cuidadosamente en una silla de ruedas. Pero bueno, como en este test que estamos haciendo no da la opción esa de colocarlo cuidadosamente en una silla de ruedas o colocarlo simplemente en una silla de ruedas, la opción que da por correcta es la C. Lo colocará en una silla de ruedas con soporte adecuado para inmovilizar la pierna afectada. Pero repito, si hubiera la opción de colocarlo simplemente en una silla de ruedas, esa sería la correcta, porque esto ya correspondería más a ser una indicación del personal sanitario. Venga, pasamos a la 427. Al centro de salud acude un paciente aquejado de un fuerte dolor en el pecho. El celador deberá: A. Pasarlo inmediatamente a la consulta del médico de urgencia y, si no fuera posible, al primer médico que encuentre. B. Le indicará educadamente que las urgencias se deben dirigir al hospital de referencia e indicarle el más cercano al centro. C. De acuerdo con sus funciones, iniciará el triaje. Y D. Lo sentará en el primer sitio que encuentre hasta que avise a una ambulancia para su traslado al hospital. Bueno,
La correcta es la no pasarlo inmediatamente a la consulta del médico. Podría tratarse de un infarto, ¿no? Con respecto al triaje que existe el triaje en las urgencias, el celador nunca hace el triaje. El triaje puede ser realizado tanto por personal de enfermería como por personal médico. Depende, en algunos hospitales lo está realizando personal de enfermería y en otros personal médico, pero desde luego nunca el celador corresponde. El triaje es el método de determinación del grado de urgencia que tiene un paciente y a quién hay que ver primero y a quién después no. Pero eso lo determina el personal sanitario facultativo o de enfermería. Bueno, pasamos a la 428. Usted, como celador auxiliar de autopsias, desarrolla su actividad en el servicio de anatomía patológica del hospital. En lo relativo al archivado de las muestras ya tratadas en el laboratorio de anatomía patológica, ¿a qué profesional le corresponde realizarlo? A. Al celador sin atención directa al paciente asignado al laboratorio de anatomía patológica. B. Al celador con atención directa al paciente asignado al laboratorio de anatomía patológica. C. Al celador auxiliar de autopsias asignado al laboratorio de anatomía patológica. Y D. A ninguno de los anteriores. Bueno, es la D, ¿no? A ninguno de las anteriores. Esta función corresponde a los técnicos especialistas en anatomía patológica. Hoy técnicos superiores en anatomía patológica. Recordaros que el artículo 14.2.20 de las funciones de los celadores, que es este de aquí, indica que los celadores ayudarán en funciones auxiliares que no requieran uso alguno de instrumental sobre el cadáver y luego la limpieza de la mesa y la sala de autopsias, pero no habla en ningún caso de archivado de muestras y todas estas cosas. Pasamos a la siguiente pregunta, 429. ¿Quién carga y descarga las calandras? A. El pinche. B. El celador. C. La planchadora. Y D. Ninguna respuesta es correcta. Antes de eso, antes de contestar, deciros que las calandras pues son unas máquinas pues, destinadas a planchar gran cantidad de ropa, ¿no? Entonces, ¿a quién corresponde su carga y descarga? Pues a la planchadora, porque las calandras son máquinas para el planchado de ropa plana, pues el que las carga y las descarga pues son las planchadoras. 430. Usted, como celador, ayudó al auxiliar de enfermería a asear al paciente infeccioso de la habitación 301. ¿Cuál será el primer tipo de protección individual que se retire usted? A. La bata. B. La mascarilla. C. Gorro y calzas. Y D. Los guantes. Bueno, la correcta es la D. Los guantes, ¿no? Dentro del EPI, que el EPI es el equipo de protección individual, los guantes es lo último que nos ponemos y lo primero que nos retiramos, ¿no? Vamos a ir aquí al temario de celadores online. Lo abrimos. El temario de celadores online, más conocido como el temario oro puro. Bueno, pues aquí están los temas, los anexos y luego en una serie de entradas del blog con ampliaciones de temario vemos que hay una que se refiere al orden en la colocación y retirada del EPI. Y es una entrada del blog de celadores online. Y fijaros, al principio de la entrada hay
hay una imagen que es la norma general en la colocación y retirada de las prendas que componen el EPI. Orden de colocación. Primero, lavado de manos habitual. Segundo, calzas. Tercero, gorro. Cuarto, mascarilla. Quinto, gafas o pantalla protectora. 6, bata y séptimo, guantes. Es decir, en la colocación, lo último, los guantes. Orden de retirada. Lo primero, los guantes. Segundo, la bata. Tercero, gafas o pantalla protectora. Cuarto, mascarilla. Quinto, gorro. Sexto, calza. Y séptimo, lavado de manos. Por eso, os repito, lo último que nos ponemos y lo primero que nos quitamos en la colocación y retirada de EPI. 431. Trabajando como celador en el turno de noche, el encargado de turno le indica a las 4 de la madrugada que dé una vuelta por la planta principal y compruebe que las puertas de las oficinas están cerradas. Usted A. Lo hará, pero advirtiéndole que dicha función corresponde a los guardias jurados. B. No debe hacerlo. C. Lo hará ya que es su función. Y D. Lo hará si no hay guardias jurados. Bueno, la correcta es la C. Lo hará ya que es su función, porque así viene recogida en el artículo 14.2.7 del Estatuto del Personal No Sanitario, que indica que tendrá a su cargo la vigilancia nocturna tanto del interior como del exterior del edificio, del que cuidarán estén cerradas las puertas de servicios complementarios. Pasamos a la 432. Usted, señor Méndez, está destinado como celador en la UCI y don Luis López se encuentra ingresado en la UCI. Al comenzar el horario de visitas, el señor Méndez A. se situará en la zona de acceso y comprobará la validez de los pases permanentes y permitirá o no el acceso. B. Se colocará en la zona de acceso para permitir la entrada de visitas que nunca será superior a 3. C. Controlará la entrada de visitas así como su salida y que los visitantes estén debidamente autorizados. Y D. Ninguna de las respuestas es correcta. Bueno, la correcta es la C, ¿no? Esto está establecido en el artículo 14.2.6. Digamos que la A y la B no tiene por qué situarse en la zona de acceso, sino que se puede controlar las visitas desde cualquier sitio, ¿no? El caso es controlarlas y que sean los debidamente desautorizados. Aquí la B dice, se colocará en la zona de acceso para permitir la entrada de visitas que nunca será superior a 3. Bueno, eso depende de la organización interna del hospital o del servicio, ¿no? Por eso la más correcta es la C. Controlará la entrada de visitas así como su salida y que los visitantes estén debidamente autorizados. Recogido, como os he dicho, en el artículo 14.2.6 del Estatuto de Personal No Sanitario. Pasamos a la 433. Si usted, como celador destinado en el servicio de neurología del centro hospitalario, está formando parte del equipo que va a levantar a un paciente hemipléjico desde la cama al sillón, señale cuál de las siguientes afirmaciones es prioritaria a la hora de realizar la movilización. A. Se deberá evitar que el pie del lado afecto no se deslice a la hora de realizar el apoyo y que la rodilla del lado afecto se pueda doblar al realizar fuerza para erguirse. B. Se deberá evitar que el pie del lado no afecto no se deslice a la hora de realizar el apoyo y que la rodilla del lado afecto se pueda doblar al realizar fuerza para erguirse. C. Se deberá evitar que el pie del lado afectado se deslice a la hora de realizar el apoyo y que la rodilla del lado afecto se pueda doblar al realizar fuerza para erguirse. Y D. Se deberá evitar que el pie del lado afecto se deslice a la hora de realizar el apoyo y que la rodilla del lado no afecto se pueda doblar al realizar la fuerza para erguirse. Bueno, como veis, este tipo de preguntas es bastante liosa, ¿no? Porque hay mucho texto y cambian un sí por un no en unas y en otras y nos podemos liar.
Bueno, lo primero hay que tener en cuenta que, bueno, una hemiplegia pues es una parálisis total o parcial de un lado del cuerpo. Entonces, en este caso, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que evitar en el lado afectado del paciente hemipléjico? Pues por un lado el deslizamiento del pie y evitar también que se doble la rodilla para poder levantarlo, porque si se dobla no apoya. Entonces buscamos, y la que más concuerda, o sea, no la que más, sino la que concuerda con esto es la C. Se deberá evitar que el pie del lado afectado se deslice a la hora de realizar el apoyo y que la rodilla del lado afecto se pueda doblar al realizar fuerzas para erguirse. Como veis, las otras son un poco trampas, ¿no? Porque aquí habla del lado no afecto, la rodilla del lado no afecto, que esa no afecta para nada, valga la redundancia. Y la A pues es trampa directamente, se deberá evitar que el pie del lado afecto no se deslice. Lo que se deberá evitar es que se deslice. Si se evita que no se deslice, es que se desliza. Y aquí también viene lo mismo, ¿no? Solo que del lado no afecto. Bueno, ya no me lío más ni os lío más a vosotros. Esa es la correcta por eso, porque lo que hay que intentar es que impedir el deslizamiento del pie del lado afectado y que se doble la rodilla del lado afectado. Y esa es la que corresponde. Perdón, de todas formas, pues os remito a la página que ya os he remitido en varias ocasiones, la de incluida en auxiliarenfermería.com, en enceradores.org y demás páginas mías, técnicas de movilización de pacientes. Aquí podéis encontrar respuesta a todos estos asuntos. Pasamos a la siguiente, 434. En el servicio de reanimación se pauta a un paciente reposo absoluto para no provocar otras lesiones. ¿Quién será el encargado de movilizar a este enfermo? A. Celador ayudado por auxiliar, auxiliar ayudada por enfermera, enfermera ayudada por celador y auxiliar, y ninguna es correcta. Bueno, ya se ha ido marcando, estoy medio bobo. Bueno, la correcta es la C, ¿no? Enfermera ayudada por celador y auxiliar. Deciros, no sé cuántas veces os lo he dicho, como Sabina, cientos y cientos de veces. El celador siempre ayuda en la movilización. En este caso concreto, cuando sea un paciente se pauta reposo absoluto para no provocarle otras lesiones, pues ya estamos hablando de un caso digamos, con unas características de un paciente con unas características muy especiales. Entonces la responsabilidad de esa movilización correspondería a la enfermera, que luego en la práctica en los hospitales no se hace, lo hace el celador y el auxiliar ayudado por el celador, pero lo que pone el estatuto, en este caso el estatuto de personal sanitario no facultativo, es que esa labor de enfermos graves pues corresponde a la enfermera, ese tipo de movilizaciones, pero ya os digo que no se hace. Pero lo que hay que contestar en la pregunta es lo que marca la ley. Entonces sería, en este caso, por tratarse de un caso especial y grave, la enfermera ayudada por el celador y auxiliar. O te cae ahora. Pasamos a la 435. En el supuesto en que un celador haya participado en la movilización de un paciente aislado y haya usado bata, mascarilla, guantes y calzas, ¿qué prenda debe quitarse en primer lugar? A. La mascarilla. B. La bata. C. Los guantes. Y D. Las calzas. Bueno, es la misma que la pregunta esta, la 430, ¿no? Que os vuelvo a remitir aquí al orden en la colocación y retirada de las prendas que componen el equipo de protección individual del temario de celadores online. Os vuelvo a decir que los guantes dentro del equipo de protección individual
es la última cosa en ponernos y la primera cosa en quitarnos. Por eso aquí la pregunta dice, ¿qué prenda debe quitarse en primer lugar? Pues los guantes, ¿no? Pasamos a la 436. ¿Con qué material generalmente debe un celador rellenar los huecos de un cadáver después de la autopsia? A. Algodón. B. Papel de celulosa. C. Cartón blando. Y D. Líquido embalsamador. Bueno, la respuesta correcta es la B. Porque ese es el material utilizado, ¿no?, para rellenar los huecos de un cadáver después de la autopsia. Algunos estaréis pensando en el algodón, pero el algodón se utiliza en los cuidados post-mortem, es decir, en el embalsamamiento, para taponar los orificios naturales, por ejemplo, la boca, la nariz, el ano, y evitar que salgan fluidos por ahí. Entonces ahí sí se tapona, el personal de enfermería lo tapona con algodón. Pero en la realización de autopsias, para rellenar los huecos del cadáver, se utiliza papel de celulosa. Pasamos a la 437. Señale la respuesta correcta en cuanto a las funciones de un celador de almacén. A. Hacer el pedido de material fungible del almacén al proveedor. B. Entregar todo lo almacenado que le sea solicitado mediante un vale firmado debidamente por un superior responsable. C. Elaborar la memoria trimestral de movimientos del almacén. Y D. Todas las respuestas correctas anteriores son correctas. Bueno, pues no todas son correctas, no solo es correcta la B, que es entregar todo lo almacenado que le sea solicitado mediante un vale firmado debidamente por un superior responsable, ¿no? El resto de funciones, digamos, que pertenece al personal de administración. Son funciones de personal administrativo, de hacer el pedido de material fungible y elaborar la memoria trimestral de movimientos, etcétera. Pertenece al personal administrativo. Pasamos a la 438. ¿Deberá un celador que preste servicios en turno de noche vigilar el exterior del edificio donde trabaja? No. A. No. Es tarea del de seguridad. B. Sí. Al igual que el interior del edificio. C. No. Solo cuidará de que estén cerradas las puertas de servicios complementarios. Y D. Solo si se le ordena por escrito por el jefe de personal subalterno. Bueno, la respuesta correcta es la B, sí, al igual que el interior del edificio. Esto está recogido en el artículo 14.2.7 del Estatuto de Personal No Sanitario, que se refiere a la vigilancia nocturna, tanto del interior como del exterior del edificio, y del que cuidarán estén cerradas las puertas de servicios complementarios. Repito, artículo 14.2.7 del Estatuto de Personal No Sanitario. Pasamos a la 439. En la realización de la autopsia, el prosector le pide al celador el enterotomo, que le dará A. Unas pinzas de dientes. B. Un cuchillo. C. Una sonda metálica. Y D. Unas tijeras especiales. Bueno, el prosector, ¿sabéis lo que es? No, pues yo tampoco, por eso lo he buscado. Lo he buscado y el prosector, pues bueno, es un anatomopatólogo, ¿no? Es un médico forense. Lo que pasa es que tiene, digamos, una función, pues, digamos, educativa, ¿no? Porque es una persona encargada de la preparación de una disección para la demostración a los alumnos, ¿no? Con un carácter divulgativo. Pero vamos, digamos que aquí podría poner el forense o el anatomopatólogo, ¿no? Y daba igual. Y le pide al celador el enterotomo. ¿Qué es el enterotomo? Bueno, pues un tipo de tijeras especiales. Son unas tijeras especiales
tienen, bueno, las extremidades las tienen redondeadas y que las autopsias sirven para abrir rápidamente el tubo digestivo, ¿no? Aquí os voy a remitir también de nuevo al oro puro, ¿no? Al temario de celadores online y en concreto ahora ya sí a un tema en concreto, al tema 23, que es la actuación, no, al tema 24. El tema 23 es la actuación del celador con el paciente terminal y fallecido. Y el tema 24, actuación del celador en la sala de autopsias. Que aquí, bueno, pues viene todo lo relativo a las actuaciones del celador en este servicio, las diferentes técnicas de autopsia, los materiales necesarios para realizar una autopsia, etcétera. Repito, el tema 24 del temario de celadores online. Online y gratuito, válido para todos los servicios de salud. Ya está. Pasamos a la 440. Durante el traslado de un enfermo se acaba el suero del gotero que lleva puesto el celador. No, el celador no lleva puesto el suero. Vamos a ver, es que hay que entonar bien. Durante el traslado de un enfermo se acaba el suero del gotero que lleva puesto. Punto. El celador A. Tendrá que cerrar el dispositivo de paso para que no entre aire. B. Lo comunicará a su inmediato superior. C. Lo comunicará al personal sanitario. Y D. Sustituirá la botella de suero. Bueno, en este caso concreto, como en tantos otros, ya os he dicho que el celador siempre deberá informar pues, a sus inmediatos superiores. Pero bueno, en este caso concreto, ¿a quién lo debe comunicar? Al personal sanitario. Eso es lo que dice la legislación y lo que hay que contestar. La realidad es que si vais por un pasillo de un hospital con una cama y se acaba el suero y le decís al sanitario que pasa por allí, al médico o enfermera, oye, que se le acaba el suero, y te dirán, a mí que me cuenta gañán, te sacuden con una de estas, es mejor no decir nada, ¿no? Lo que hay que hacer pues es cerrar el dispositivo de paso para que no entre aire y cuando llegues a la planta le dices, oye, que se acaba el suero y lo he cerrado. Eso es lo que se hace en la práctica, pero lo que hay que contestar en el examen es esto, lo comunicará al personal no sanitario. Eso es lo que hay que contestar, no lo que se hace en la práctica. Pasamos a la 441. En el quirófano, ¿quién recogerá y transportará el instrumental para su esterilización? A. Personal de limpieza de quirófano. B. Enfermera de quirófano. C. El celador destinado en quirófano. O D. El auxiliar de enfermería. Bueno, la correcta es la D. Es el auxiliar de enfermería. Es una de las funciones de las auxiliares de enfermería o ITKs en los departamentos de quirófano y esterilización. Así lo establece el Estatuto de Personal Sanitario No Facultativo. ¿Qué ocurre? Que me diréis, bueno, pues yo en el quirófano me han mandado llevar y tal. Bueno, pues es otra vez la práctica habitual de los hospitales, que la auxiliar recoge el material para la esterilización, lo limpia un poco y luego lo lleva al celador. Pero lo que está establecido en el estatuto es que lo lleve el auxiliar para su esterilización. Por eso hay que contestar la de el auxiliar de enfermería. Perdón. Voy a beber un poco de café. Bueno, ya nos quedan pocas. Pasamos a la 442. Los celadores tendrán a su cargo A. La vigilancia diurna del exterior del edificio. B. La vigilancia nocturna del edificio. C. La vigilancia de la limpieza de la institución. Y D. La vigilancia del uniforme reglamentario. Bueno, la correcta es la B, ¿no? La vigilancia nocturna del edificio. Así está establecido en el artículo 14.2.7. La C y la D, la vigilancia de la limpieza de la institución y la vigilancia del uniforme reglamentario, son funciones que corresponden al jefe de personal subalterno, que
ya os he dicho en varias ocasiones que están recogidas en el artículo 14.1 del Estatuto de Personal No Sanitario. Pasamos a la 443. Un fisioterapeuta, tras haber tratado a un paciente que había llegado en silla de ruedas al gimnasio, nos ordena que llamemos a su planta de origen para que bajen a por él. ¿Cuál de las siguientes respuestas sería más correcta? A. La responsabilidad directa del paciente es del fisioterapeuta y por lo tanto debe de llamar él en todo caso. B. Podría llamar el fisioterapeuta ya que es su paciente y por tanto responsabilidad directa de él. No obstante, es un superior jerárquico y tramito la orden dada lo antes posible. C. No estoy de acuerdo con la orden y no la ejecuto hasta no aclararlo con el supervisor del servicio. C. La comunicación con otros servicios es función del personal sanitario. Es una orden incorrecta. En todo caso, sería función de las auxiliares de enfermería. Bueno, la correcta, y aquí también pues funciona un poco la lógica, es la B, ¿no? Podría llamar el fisioterapeuta, como es su paciente y por tanto responsabilidad de él. Pero también está recogida en el estatuto nuestro, que es una, digamos que sería la tramitación de una comunicación verbal. Y no obstante, es de un superior jerárquico y tramito la orden dada lo antes posible. Pues sí, es una comunicación verbal y nosotros debemos de transmitir las comunicaciones verbales. Así está recogido en el artículo 14.2.1, el primero, de las funciones de los celadores recogidas en el Estatuto de Personal No Sanitario. Luego la correcta es esta, es la B, ¿no? Podría llamar el fisioterapeuta, ya que es su paciente y por tanto responsabilidad directa de él. No obstante, es un superior jerárquico y tramito la orden dada lo antes posible. Pasamos a la 444. La enfermera nos solicita ayuda para colocar un enema a un paciente encamado con problemas de movilidad. Siguiendo sus indicaciones, ¿cuál crees que sería la posición más adecuada para el paciente? Señala la correcta. A. Posición de cúbito supino, de cúbito prono. B. Posición de cúbito supino con piernas semiflexionadas. C. La colocación de enemas es función del auxiliar de clínica y no tengo por qué ayudarla. Y D. Posición de cúbito lateral izquierdo y piernas ligeramente flexionadas. Bueno, la correcta es la D, ¿no? Esa es la posición indicada para los enemas. Ponerlos en decúbito lateral izquierdo es porque se facilita el flujo por la gravedad de la solución hacia el colon sigmoideo y hacia el colon descendente, que se encuentran en el lado izquierdo. Por eso colocamos al paciente en decúbito lateral izquierdo, con las piernas ligeramente flexionadas. La correcta es la D. Pasamos a la 445. La enfermera de una consulta de urgencias llama al celador para que le ayude en la colocación de una cuña para la recogida de muestras a un paciente obeso que se encuentra semi-inconsciente en una camilla. A. Le dice que no es de su competencia. B. Llama al supervisor para que localice a una auxiliar de enfermería. C. En las circunstancias descritas ayuda a la colocación y retirada de cuñas. Y D. Le dice a la enfermera que pida ayuda a los familiares. Bueno, la correcta es la C, ¿no? Así está recogido en el artículo 14.2.18, que dice que cuando por circunstancias especiales concurrentes en el enfermo, este no pueda ser movido solo por las enfermeras o auxiliares de enfermería, el celador ayudará en la colocación y retirada de cuñas, ¿no? Bueno, aquí pues ya vemos cuáles son las circunstancias especiales concurrentes en el enfermo, que es un gordo, bueno, una persona obesa y que además está semi-inconsciente, entonces no se puede mover bien. Por eso debemos ayudar en la colocación y retirada de cuñas. Pasamos a la 446. ¿Cuál es la forma más correcta de transportar al paciente en una silla de ruedas? A. Empujando siempre por detrás de la silla. B.
Desde el lateral, si el pasillo es estrecho o hay obstáculos. C. Empujando desde atrás, ayudándonos con las rodillas. Y D. Siempre desde atrás, excepto cuando se sale o se entra en un ascensor. Bueno, digamos que la A es la norma general, empujar siempre por detrás de la silla, pero más correcta es la D, siempre desde atrás, efectivamente, excepto cuando se sale o se entra en un ascensor. Aquí os remito a la página de técnicas de movilización de pacientes, que ya hemos visto antes, ¿no? Técnicas de movilización de pacientes, el traslado, el transporte, y buscamos el apartado este de transporte del paciente mediante silla de ruedas o camilla. Mediante silla de ruedas, cama o camilla, donde se describen las normas generales y también las situaciones especiales, como la subida y bajada de rampas, subida y bajada de rampas con silla de ruedas o con cama y camilla, entrada y salida del ascensor con silla de ruedas o con cama y camilla, etcétera, etcétera. Como siempre os digo, estas páginas encontraréis los enlaces en la descripción del vídeo. Bueno, pasamos a la siguiente. 447. Un celador que presta sus servicios en la planta de oncología de un centro hospitalario como consecuencia de su trabajo es conocedor de que un determinado paciente va a ser ingresado en la planta en donde está destinado. ¿Puede dar esa información a uno de los familiares del paciente cuando le pregunte? A. No, esa información es confidencial. B. No, el celador no puede dar ningún tipo de información a los familiares del paciente. C. Sí, esa información no es confidencial. Y D. Sí, el celador puede dar todo tipo de información a los familiares del paciente. Bueno, no, esa información es confidencial. Esto ya no sé, yo creo que esto ya lo debe de tener claro, porque lo he repetido tantas veces. Lo que viene recogido en el artículo 14.2.22, que el celador solo informará o solo proporcionará información general relativa a la situación, o horario de servicios, o emplazamiento de unidades o consultas, etcétera, etcétera. Pero nunca información sobre diagnósticos, exploraciones, tratamientos o pronósticos de la enfermedad de los pacientes. Ya me estoy cansando de repetirlo. Bueno, pasamos a la 448, ya no nos quedan casi nada. Fíjate, ya llevamos 37 minutos. 448. ¿Cuál de las siguientes actuaciones no es correcta en un celador destinado en quirófano? A. Permanecer siempre dentro del quirófano. B. Trasladará al paciente al despertar. C. Ayudará en la colocación del paciente en la mesa de quirófano. D. Llevará calzas, gorro, pijama y mascarilla. Bueno, la actuación que no es correcta es eso de permanecer siempre dentro del quirófano. La B, la C y la D pues son las funciones del celador en el quirófano, que vienen recogidas en el artículo 14.2.16. Si el celador el celador no debe permanecer siempre dentro del quirófano porque tiene que hacer otras funciones como ir al laboratorio o a llevar muestras o también anatomía patológica, etcétera, etcétera. Y si el celador no está haciendo nada en un momento determinado, lo lógico es que permanezca en el antequirófano, por si le requieren para dentro del quirófano o para afuera para hacer un recao o ir a buscar algo, etcétera, etcétera. Bueno, pasamos a la 449. Estando destinado en planta como celador, la enferma de la 415B le pide de buenas maneras que le incorpore la cama para cambiar de postura. ¿Qué debe hacer usted? A hacerlo con mucho cuidado. B. Ponerlo en conocimiento de la supervisora o personal que la sustituya y en caso de que le indique que lo puede hacer, llevar a cabo la operación con cuidado. C. Decírselo al auxiliar de enfermería para que ya lo realice, pues es su función. Y D. No hacerle caso a la paciente. Bueno, la correcta es la B, ¿no? ¿Por qué?
Porque digamos, si solo es subirle la cama, ¿no? Vale, vale, pero a lo mejor es que eso está contraindicado. Por eso, para verificar que no está contraindicada la posición, es por lo que debemos consultar con la enfermera o con la supervisora. Otra cosa es que conozcamos a la paciente, que no tenga ningún problema en ese aspecto. Bueno, pues se la subes o se la bajas y ya está. Pero la respuesta correcta en este caso es la B, ¿no? Ponerlo en conocimiento de la enfermera o supervisora para, ya digo, verificar que no hay ninguna contraindicación al respecto y que se le puede bajar o subir la cama. Y ya llegamos a la última, a la 450. Cuando se va a realizar la movilización de un posible lesionado medular, ¿quién de entre los integrantes del equipo de movilización debe ser el que dirija la maniobra? A. El médico. B. El enfermero. C. El celador. Y D. Eso no depende de la categoría profesional. Bueno, pues la correcta es la D. Eso no depende de la categoría profesional y es de las pocas cosas en las que, digamos, está todo el mundo igualado, porque en esto del ambiente sanitario hay mucho clasismo, mucha jerarquía, pero sí que es verdad que en esto de la movilización de los lesionados o eso, pues puede dar la orden cualquiera. Pero ¿qué ocurre? Que antes lo que sí tiene que haber es un consenso, sobre todo los intervinientes, de quién va a dirigir la maniobra antes de comenzarla. Bueno, pues a la voz de ya la dices tú, el celador o el TCAE o el enfermero o el médico. Antes nos ponemos de acuerdo y luego el que tiene la voz cantante es el que se haya decidido, pero que no tiene que ser ninguna categoría en concreto, que es lo que decida el grupo. Y bueno, hemos acabado. 42 minutos justos. Recordaros que todas las páginas estas que hemos ido viendo las encontraréis en la descripción del vídeo. Perdón, bueno, ya solo nos quedan dos, el 19 y el 20, para acabar este recopilatorio sobre las funciones de los celadores y otro personal estatutario. Venga, hasta el próximo. Adiós.